los últimos días se transformó casi en un lugar común decir que la provincia de Jujuy es un laboratorio en el que se está llevando adelante un ensayo que luego se buscará imponer en todo el país. Esto fue instalado por los referentes políticos y comunicacionales del kirchnerismo para decir que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio aplicaría una política represiva y antiderechos como la que lleva adelante Gerardo Morales en su provincia. Puede tomarse esta definición de laboratorio como válida si la ampliamos en un sentido más general. Uno es el que nos decía Natalia Morales en la entrevista, que es también un laboratorio de resistencia, de movilización a tanto la reforma como al plan de ajuste, que no es privativo solo de Jujuy. Pero también se transformó en un experimento en el que quedó claro el posicionamiento real de todos los actores políticos y no solo de los actores políticos. Por un lado quedó claro que Juntos por el Cambio, o en Juntos por el Cambio, la división entre halcones y palomas es una pantalla, una diferenciación meramente de propaganda política electoral, pero que no es una división profunda y real. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Lustó, el recientemente incorporado José Luis Espert, todos se amontonaron para defender a Gerardo Morales y a su política represiva bajo la voz cantante precisamente del ala más dura, es decir, de Patricia Bullrich. Ante la agudización de la conflictividad social, cerraron filas en una defensa cerrada de la reforma constitucional de Morales y luego de la política represiva. Ahora, los acontecimientos de Jujuy también dejaron en evidencia posicionamientos políticos en el frente de todos. Desde aquellos que se pronunciaron tardíamente, bastante tardíamente, como por ejemplo el propio Guado de Pedro, que ahora es el precandidato presidencial de Unión por la Patria, u otros que respondieron de contragolpe. Por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Kirchner, que intervino cuando fue atacada por Gerardo Morales, el mismo presidente Alberto Fernández también en el mismo sentido, hasta los que no dijeron prácticamente nada, como Sergio Massa. Varios de ellos, de Pedro o Massa, tienen históricamente buenas relaciones o vínculos con Morales, o incluso en el caso de Massa compartió la misma coalición política. Esto cuando ya desde hace un mes que se viene denunciando, lo hicimos también en este espacio, el laboratorio totalitario de Gerardo Morales en Jujuy, que finalmente fue aprobado, la reforma constitucional, como se dice, entre gallos y medianoche, con el apoyo del peronismo local conducido por este personaje que es Rubén Rivarola. Los y las constituyentes del Frente de Izquierda, prácticamente en soledad, denunciaron la farsa, primero desde adentro hasta donde pudieron, y se retiraron al final para obviamente no avalar el fraude. Pero se tuvo que levantar gran parte del pueblo de Jujuy para que algunos referentes de la política tradicional se terminen pronunciando vía Twitter. Ahora, también cierto periodismo mostró su hilacha ante los acontecimientos jujeños. Y ojo, no hablamos solamente de los medios tradicionalmente alineados con la derecha, como pueden ser La Nación Más o los que integran el grupo Clarín, que estaban subidos a un caballo importante, sino otros medios o periodistas que se muestran como más imparciales, con una posición más equidistante, y les salió un poco el macarto que llevan adentro. Digo porque se sumaron al coro de condena a la izquierda, en la tradición esa del famoso senador Joseph McCarthy, que a mediados del siglo pasado en Estados Unidos hizo bandera de la persecución y las acusaciones contra la izquierda comunista en general en plena Guerra Fría, y de ahí que patentó sin querer el término macartismo para este tipo de prácticas. Bueno, ¿cómo es esta narrativa? Dicen, bueno, Morales se equivocó, pero la respuesta que se desató tampoco corresponde. La represión está mal, pero las acciones que alienta la izquierda tampoco son correctas. La izquierda no puede arrogarse la representación de todo el pueblo por haber sacado una cierta cantidad de votos en la provincia. Un historiador reaccionario que en algún momento estuvo muy de moda en Francia decía: el historiador debe colocarse en lo alto de las murallas de la ciudad sitiada, abrazando con su mirada a sitiados y sitiadores. Esa era, según él, la única manera de conseguir una justicia comunicativa.
Sin embargo, los trabajos de este historiador, como todos los de su tipo, digamos, demuestran que se subió a lo alto de las murallas que separan a los dos bandos, fue pura y simplemente para servir a uno, en general, el bando del más fuerte. Quiero decir, frente a hechos como los de Jujuy, cuando las tensiones políticas y sociales se agudizan, es muy difícil no tomar partido. Son momentos en los que queda más en evidencia que la imparcialidad es una forma vergonzante precisamente de la parcialidad. A ver, en Jujuy o se estaba con Morales y sus aliados peronistas locales que querían una reforma reaccionaria para garantizar la entrega de los bienes comunes, los recursos estratégicos, o se estaba con el pueblo, los y las docentes, los pueblos originarios, que rechazaban justamente este avasallamiento con bastante determinación. Estar en el medio era simplemente cometer un error intermedio. Ahora, en esta forma de mirar las cosas también se revela una idea que tienen sobre la izquierda. La izquierda, que fue tercera fuerza en Jujuy en 2021, que con Alejandro Vilca ahora en las elecciones recientes obtuvo el 13% de los votos en una elección histórica para ser una elección ejecutiva, comparada con todas las elecciones desde 1983. Sobre esa izquierda se acepta que, como dicen algunos analistas políticos, cumple una función en el equilibrio ecológico dentro del sistema político. Que canalice la bronca, pongamos, a través de adhesiones electorales. Quizá también se tolera que se movilice en marchas sindicales o de desocupados, que desfile en las rutinas del calendario, el 24 de marzo, el 1 de mayo. En síntesis, que sea parte de un decorado, pero básicamente inofensivo. Ahora, cuando la izquierda se pone firme y logra posiciones políticas relevantes, como sucede en Jujuy, alcanza a desarrollar una combinación, pongamos, virtuosa, para cambiar entre la lucha parlamentaria y la movilización extraparlamentaria, para cambiar realmente las cosas, ahí ya no, ahí ya dicen no, es muy extremista. Justamente cuando la izquierda muestra su mejor versión, para decirlo de alguna manera, cuando no acepta como un hecho consumado lo que tantas veces se discutió, la famosa correlación de fuerzas, y se propone cambiarlo, como efectivamente sucedió en Jujuy. Por último, Jujuy también puso en crisis a muchos que estaban obnubilados por el fenómeno Milei, como expresión de Javier Milei, como expresión de que la sociedad había girado unilateralmente a la derecha. Precisamente la rebeldía en Jujuy no fue de derecha, sino que fue contra, y es contra la derecha. Y obviamente que no quiero pecar de un excesivo optimismo ni decir que ni en Jujuy ni en todo el país ha cambiado todo de manera mecánica, en el sentido contrario, porque eso sería cometer un error similar al que critico. Pero, de mínima, lo que sí quedó en evidencia es que no estamos condenados fatalmente a un giro a la derecha sin resistencias. Y también quedó claro que la rebeldía, como es evidente, es un campo de batalla.